Noches, doctor. Vamos a exponer ahora el tema de urticaria, angioedema, fotodermatosis y fotoprotección. El seminario está a cargo de Pinedo Marín, Ramírez Pacheco, Ramírez Rivera y Ramos Chola. Bien, voy a continuar. En primer lugar, vamos a tener a la urticaria. La definición de la urticaria va a ser que vienen a ser manchas rojizas que se van a ver en cualquier parte del cuerpo. A veces van a producir picazón en la piel y suelen ser causadas por una reacción alérgica a un medicamento o a una comida. Las reacciones alérgicas van a provocar en el cuerpo una liberación de sustancias químicas que hacen que la piel se inflame y se formen estas manchas rojas que podemos ver en la imagen. La etiología de la urticaria se va a clasificar en aguda y crónica. La urticaria aguda se va a definir como aquella que va a tener una duración de menos de 6 semanas y esta se va a presentar en el 70% de los casos, mientras que la urticaria crónica se va a presentar en más de 6 semanas y va a tener una frecuencia del 30% de los casos. La urticaria aguda va a ser el resultado principalmente de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. En ocasiones puede identificarse un desencadenante, como por ejemplo un fármaco, un alimento, la picadura de un insecto o la mordedura de un animal, mientras que la urticaria crónica suele ser el resultado de causas idiopáticas y trastornos autoinmunitarios. La urticaria crónica también puede durar entre meses o años y finalmente se puede resolver sin haber identificado la causa exacta. Para el cuadro clínico vamos a encontrar que se va a caracterizar por la presencia de placas migratorias bien delimitadas, eritematosas, como podemos ver aquí en la imagen, y pruriginosas en la piel. Esta urticaria se produce por la liberación, como sabemos, de histamina, calicreína y otras sustancias vasoactivas que van a ser liberadas por los mastocitos y los basófilos en la dermis superficial, lo que va a causar este edema intradérmico y una vasodilatación venosa. En ocasiones está provocado por una infiltración leucocitaria, aunque el proceso puede ser mediado por reacciones inmunitarias o no inmunitarias en algunos casos. La mayoría de los casos son provocados por una reacción alérgica a una sustancia específica, y la mayoría de los casos crónicos son idiopáticos o secundarios a un trastorno autoinmunitario. La urticaria también puede estar acompañado por angioedema, que va a ser el resultado de la activación de los mastocitos y basófilos en la dermis más profunda y en los tejidos subcutáneos, y se va a manifestar como un edema en la cara, en los labios, en las extremidades y también en los genitales. El angioedema puede ocurrir en el intestino y como un dolor abdominal de tipo cólico, y puede ser potencialmente fatal cuando hay obstrucción de las vías aéreas debido al edema laringio o hinchazón de la lengua. Para ello vamos a tener el diagnóstico diferencial entre urticaria, angioedema y anafilaxia. Y aquí nos vamos a centrar principalmente en la característica. Primero, la instauración va a ser media en la urticaria, que va a durar entre minutos y horas, a comparación del angioedema, que va a tener una instauración rápida, que va a ser en minutos, y la diferencia, el diagnóstico diferencial con la anafilaxia es que esta va a tener una instauración rápida aproximadamente durante la primera hora. También en la urticaria vamos a tener presencia de abones en cualquier localización. Esto no se va a presentar en la angioedema, aunque este puede estar precedido de la urticaria en el 50% de los casos. Y en la anafilaxia sí va a haber presencia de abones, pero más que todo con afectación sistemática, como por ejemplo en los casos de shock, edema laringio, broncoespasmo o disnea. Aquí vamos a presentar también el prurito, mientras que la desaparición va a ser en menos de 24 horas. En el angioedema va a haber ausencia de prurito y de eritema, pero la resolución va a ser lenta, hasta entre 48 y 72 horas. Y en la anafilaxia sí vamos a presentar prurito y va a ser potencialmente mortal. Por último, con respecto al tratamiento, se deben tratar todas las causas identificadas y hay que suspender la administración del fármaco o alimento que haya sido el causante de esta reacción.
El tratamiento de los síntomas inespecíficos, como por ejemplo, también pueden servir el tomar baños fríos, evitar el agua caliente y el rascado o usar ropa suelta, van a ser también útiles para poder tratar este tipo de urticaria. En cuanto al tratamiento farmacológico, los antihistamínicos siguen siendo el pilar de este tratamiento. Deben de tomarse de acuerdo con un plan establecido en lugar de hacerlo según la necesidad. Y se prefieren los antihistamínicos nuevos por la vía oral, como por ejemplo la cetiricina en dosis de 10 miligramos una vez al día. También tenemos a la fexofenadina en 180 miligramos una vez al día, el desloratadina y el levocetericina. En estos casos también los antihistamínicos por vía oral más antiguos, como la hidroxicina en 10 a 25 miligramos cada 4 a 6 horas, van a tener un efecto sedante, pero son menos costosos y también son bastante efectivos. Los corticoides sistémicos, como por ejemplo la prednisona, que se va a administrar entre 30 a 40 miligramos por vía oral una vez al día, se van a indicar cuando los síntomas son más graves, aunque no se recomienda su uso prolongado. Los corticoides y los antihistamínicos tópicos no van a ser tan eficaces en este tipo de tratamiento. Finalmente, los pacientes con urticaria idiopática crónica a menudo no van a responder a los antihistamínicos u otros fármacos de uso común. En estos casos, el omalizumab, que viene a ser un anticuerpo monoclonal, puede suprimir ciertas reacciones alérgicas y puede aliviar de esta manera los síntomas, pero la experiencia con este uso es limitada. Y en los casos de que el paciente presente una reacción acompañada con angioedema, se le debe administrar adrenalina si es que compromete la bucofaringe y las vías aéreas en las dosis de 0,3 mililitros con dilución de 1 en 1000 por vía subcutánea y deben ser hospitalizados inmediatamente. Eso es con respecto a urticaria, doctor. Mis compañeros van a ampliar los demás temas. Ya. Buenas noches, doctor. ¿Se llega a ver mi pantalla? Sí, ¿Se ve la pantalla? Sí, ya. Bien, buenas noches, doctor y compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. Soy la alumna Alice Pinedo y yo les voy a hablar sobre el angioedema. Vamos a ver primero ciertos conceptos. ¿Qué viene a ser este angioedema? Viene a ser un edema que es de tipo localizado, va a ser también autolimitado, pero es potencialmente mortal. No presenta fobia, es asimétrico y se va a producir en las capas profundas de la piel. Nos referimos dermis, tejido celular subcutáneo, ¿no? Tejido mucoso también. Entonces, clínicamente vamos a ver que el angioedema se va a presentar con edema ya sea alrededor de los ojos, la lengua, la boca. También se puede presentar en pared intestinal, en las extremidades o también incluso en los genitales, ¿no? Como observamos acá en esta figura, observamos en el angioedema, ¿no? Localizado. Este angioedema puede ocurrir con o sin urticaria. Si es que ocurre con urticaria, como ya les comentó mi compañera, esta va a ser una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 que va a estar mediada por inmunoglobulina E. También puede ocurrir el angioedema sin urticaria y va a estar mediada por sustancias que son distintas a esta inmunoglobulina E, generalmente la bradicinina, como les explicaré después. También otros conceptos a recordar son el concepto del angioedema agudo, que es el de menos de 6 semanas de duración, y el crónico representa a 2 a 3 episodios de este angioedema durante más de 6 semanas, ¿no? De 6 a más. Ahora, con respecto a la epidemiología, los datos en sí de la incidencia global van a ser limitados, solamente se manifiesta que es relativamente común, ocurre en el 40-50% de los pacientes que presentan urticaria crónica y aproximadamente entre 10 al 20% de las personas se dice que van a experimentar en algún momento el angioedema, ¿no? De su vida. Con respecto a la edad, puede ocurrir en cualquier grupo de edad, pero la mayor incidencia se va a presentar entre los 20 a los
a los 30 años aproximadamente. Con respecto al sexo, no hay un sesgo en realidad y también va a ser más comúnmente visto en los afroamericanos. La fisiopatología en sí, en general, es que ciertos mediadores inflamatorios van a incrementar la permeabilidad vascular, la dilatación de los capilares y las vénulas. Esto va a provocar la extravasación de líquido de la irrigación, por lo tanto se va a formar el edema asimétrico en el tejido subcutáneo y en la dermis profunda. Este edema no va a depender de las zonas de gravedad, que dependen de la gravedad, perdón. Entonces, con respecto a su clasificación, en sí, el angioedema puede ser el resultado de 3 mecanismos principales. El primer mecanismo va a ser aquel angioedema que está mediado por mastocitos. Este va a ser el más común y este es el asociado a urticaria. Recordemos, mediado por mastocitos. Estos mastocitos se activan por las inmunoglobulinas E frente a antígenos específicos. También los mastocitos se activan por estímulos físicos, por ciertos medicamentos, ¿no?, que producen una activación directa de los mastocitos, que no va a estar mediada por la inmunoglobulina E. Entonces, cuando se activan los mastocitos, se van a liberar distintos mediadores inflamatorios, como son la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, la heparina, ¿no? Este es el angioedema mediado por mastocitos, pero también se tiene al angioedema que es mediado por la bradicinina, que no va a estar asociado a urticaria. Recordemos esto. La bradicinina pues va a ser un mediador inflamatorio que va a poder provocar vasodilatación, permeabilidad vascular. Entonces, si se incrementa la bradicinina, se incrementa la vasodilatación y también la permeabilidad vascular, ¿no? Para ello va a haber distintos mecanismos como la inhibición de la proteína C1, que conlleva la inhibición de la generación de la cinina y el incremento de la bradicinina, ¿no? Y la posterior formación del edema también. Así como hay un mecanismo mediado por bradicinina y el otro por mastocitos, también hay un mecanismo idiopático, ¿no?, desconocido, que no se puede llegar a explicar. Entonces vamos a ver que la primera, que era la mediada por mastocitos, vamos a ver cuáles serían sus etiologías. Recordemos que suele ir asociado a urticaria. Como les mencioné, se produce debido a la inmunoglobulina E que reacciona a antígenos específicos. Estas son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Cuáles pueden ser esos antígenos específicos? El polen y moho, ciertos alimentos, como por ejemplo el maní, ¿no?, las nueces de árbol, los mariscos, lácteos, huevos. Hay medicamentos también que van a provocar este tipo de angioedema, como la penicilina, medicamentos con sulfa y los AINES se encuentran acá. En el medio ambiente también consideramos la picadura de insectos, las mordeduras, ¿no?, los venenos, el látex también. Y hay estímulos que pueden provocar esto, que es frío, calor, incluso el ejercicio, las vibraciones y la presión podrían ser los distintos antígenos, ¿no? Los distintos estímulos, perdón. Los medicamentos que van a estar en estas etiologías mediadas por mastocitos van a estimular directamente a estos mastocitos, pero sin acción de la inmunoglobulina E. Acá tenemos medicamentos como los opioides, los AINES, más común, por ejemplo, la aspirina. Y como les mencioné, aquí arriba también estaban los AINES, entonces hay que tener en cuenta que tanto la alergia mediada por la inmunoglobulina E como la estimulación directa de los mastocitos va a ser posible. Inmunoglobulina E y sin inmunoglobulina E. También los agentes de radiocontraste van a estar aquí en este grupo de medicamentos, ¿no?, que van a originar el angioedema por mastocitos. Las etiologías mediadas por bradicinina, estas etiologías no se van a asociar a la liberación de la histamina ni tampoco se asocian a la urticaria. Aquí tenemos al inhibidor de la proteína C1 disfuncional, que si es que esto se da, se va a presentar el angioedema hereditario, que va a ser una anomalía autosómica dominante en la cantidad o función del inhibidor de la proteína C1, ¿no? Es una anomalía en la cantidad o en la función de esa proteína. También puede producirse el angioedema adquirido por deficiencia del inhibidor de proteína C1, y aquí va a haber el desarrollo de anticuerpos contra este inhibidor de la proteína C1. También hay medicamentos que se van a encontrar en estas etiologías,
como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Hay otras etiologías en las cuales la urticaria puede estar presente o no, y acá tenemos al angioedema idiopático, que no se determina acá pues una etiología tras una evaluación exhaustiva y va a estar comúnmente asociado con lo que es el angioedema crónico. Hay otras causas de angioedema con mecanismos desconocidos también. Por ejemplo, otras causas serían las infecciones, por ejemplo, el resfriado común, la faringitis estreptocócica. Están también aquí los bloqueadores de los canales de calcio y se mencionan las hierbas medicinales también, ¿no?, que podría generar el angioedema. En la presentación clínica, bueno, ya sabemos, acá hay un edema del tejido cutáneo mucoso profundo, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Hay edema en cara, labios, boca, lengua, ¿no?, garganta, laringe, úvula. En las extremidades, en los genitales también puede haber. Si hay edema en pared intestinal, se manifiesta con dolor abdominal, con náuseas, diarrea, vómitos. Las características del edema: si su inicio se da de minutos a horas, vamos a ver que es un edema mediado por mastocitos, y si se da de horas a días, va a ser mediado por la bradicinina. La resolución muchas veces va a ser espontánea, ¿no?, de horas a días. Ya les mencioné que tiene una distribución asimétrica y se va a formar en zonas no necesariamente dependientes de la gravedad. Si es que se presenta urticaria, se va a dar solo en los casos que está mediado por los mastocitos. Se van a presentar las ronchas coalescentes, como ya les explicó mi compañera con respecto a la urticaria. Y en algunos casos se presenta también la anafilaxia, ¿no?, que va a ser algo grave, inflamación de la garganta, de las vías respiratorias, y que va a poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Acá tenemos también algunas imágenes. Acá hay un edema importante de las manos debido al angioedema, y también en esta figura observamos también un edema simétrico de la cara, los labios, ¿no?, por el angioedema. En el diagnóstico va a ser importante la parte de la anamnesis, ¿no? El diagnóstico en sí va a ser clínico. Las pruebas lo que van a hacer es ayudarnos a aclarar la etiología. Entonces, en la anamnesis debemos considerar la exposición reciente a los alergenos, las picaduras o mordeduras, y también los medicamentos que consume el paciente. Cuando tenemos una sospecha que se trate de angioedema mediado por mastocitos con urticaria, porque se está dando por mastocitos, podemos pedir un hemograma completo con diferencial, donde encontraremos una posible eosinofilia, pero un recuento normal de los leucocitos, ¿no? Si es que hay anafilaxia, se incrementa la tritasa, lo cual confirma la activación de los mastocitos. También se pueden hacer pruebas cutáneas de alergias, cesar el medicamento también, para ver si este lo origina. Se repiten ciertos estímulos físicos también, y también podemos encontrar anticuerpos inmunoglobulina E en suero contra antígenos específicos. Si es que se da un angioedema aislado sin urticaria, la característica es que se va a incrementar el PCR, ¿no?, ya sea pues por infección o un angioedema que esté inducido por los IECAS. También, si se da disminución de la proteína del complemento C4, se evaluar, ¿no?, por angioedema hereditario o por deficiencia adquirida del inhibidor de la proteína C1. Este angioedema puede tener diagnósticos, podemos hacer diagnósticos diferencial, ya sea con dermatitis de contacto, ¿no?, porque aquí también va a aparecer edema, va a aparecer un prurito que va a estar imitando un angioedema, ¿no? Pero acá vamos a ver microvesiculación, dolor, sensación de ardor, lo cual nos hace diferenciarlo de esta patología del angioedema. La celulitis y la erisipela también son infecciones cutáneas, pero acá se va a tener un eritema bien delimitado, edema, calor, ¿no?, y va a haber la característica de la fiebre. También las afecciones autoinmunes nos pueden hacer pensar también en que podría tratarse de angioedema, ¿no? Igualmente, el síndrome de la vena cava superior, pero va a haber síntomas como el dolor torácico, respiratorio, neurológico, que nos hacen diferenciarlo en sí del angioedema. El tratamiento, para finalizar, puede ser un tratamiento general, donde es importante evaluar la vía aérea y se debe intubar si es que hay signos de compromiso de esta. También evaluamos si hay anafilaxia
y se tiene que estabilizar, ¿no? Si esta está presente con epinefrina, con líquidos intravenosos, con oxígeno, y lógicamente se debe suspender cualquier medicamento que potencialmente desencadene el angioedema, ¿no? En el angioedema mediado por mastocitos se tiene que identificar, eliminar los desencadenantes. Aquí en primera línea están los antihistamínicos, como también les mencionó mi compañera, para suprimir la histamina liberada por los mastocitos. Entre ellos está la difenidramida, cetiricina, loratadina, y también se utilizan los glucocorticoides sistémicos, ¿no? También son importantes. Cuando es mediado por bradicinina, entonces, por ejemplo, en el caso del angioedema hereditario, las opciones de primera línea que se utilizan para intentar disminuir a esta bradicinina es el concentrado inhibidor de la proteína C1 purificado, inhibidor de calicreína, en este caso la ecalantida, el antagonista del receptor B2 de la bradicinina, el icatibant, y hay opción de segunda línea que sería el plasma fresco congelado, ¿no? Si es que está asociado a los YECAs, la mayoría de los casos se van a resolver después de suspender el YECA, ¿no? Entre 24 y 72 horas. Si se trata de un angioedema crónico idiopático, la terapia médica en sí va a ser con antihistamínicos no sedantes, la loratadina, cetiricina. También se puede añadir un antagonista de los receptores de los leucotrienos. Y si es que tenemos episodios agudos, está el corticoide, ¿no? Prednisona y también la difenidramina. Entonces, eso sería por el tema del angioedema, doctor. Continúa mi compañera. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, se escucha, pero bajo. Ahora, doctor, ¿se me escucha? Trata mejor. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, el día de hoy voy a hablar sobre la fotodermatosis. Mi nombre es Luz Mariel Ramos Chalán. Siguiente, por favor. Bien, la fotodermatosis son trastornos de fotosensibilidad, ¿no? Que se va a caracterizar por respuestas cutáneas anormales o aumentadas a causa de, comúnmente, por ejemplo, de la luz ultravioleta y ocasionalmente, por ejemplo, a fuentes artificiales y naturales. Ahora, la gravedad de las manifestaciones clínicas en estos pacientes y el curso de las afecciones pueden variar. Por ejemplo, según el tipo, según la duración de la exposición, de acuerdo también a la cantidad total de la exposición a la radiación y también al uso de medidas de protección, como es en el caso del protector solar. También va a variar de acuerdo a las fluctuaciones estacionales, geográficas y climáticas y también a los cambios en el curso de la enfermedad a lo largo del tiempo. Esta fotodermatosis también es llamado trastornos de fotosensibilidad. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos diferentes tipos. Uno de ellos es la fotodermatosis inmunomediada, que anteriormente se llamaba fotodermatosis idiopático. Dentro de esta fotodermatosis inmunomediadas va a incluir a la erupción de luz polimórfica, también a los hidrobasiniforme, la urticaria solar, la dermatitis actínica crónica y el prurigo actínico. Ahora, estas están definidas como dermatosis cuya etiología y patogénesis no están claras, ¿no? Pero se cree que están relacionadas con una disfunción inmunológica que va a causar una reacción anormal a ciertos alérgenos endógenos o antígenos que se van a producir o activar en presencia de la luz. El segundo tipo son los trastornos de fotosensibilidad exógena,
que son reacciones cutáneas inducidas por la administración tópica o sistémica, ya sea de fármacos o agentes químicos. Dentro de ellos podemos tener los industriales, cosméticos o terapéuticos, ¿no? Que estos se van a activar por la exposición al sol y va a aumentar, ¿no?, la sensibilidad a la luz. El otro tipo es la fotosensibilidad debido a anomalías genéticas raras, que son llamados genodermatosis. Que bueno, acá vemos una reparación defectuosa, ¿no?, del ADN. El otro tipo es la dermatosis fotoaglobadas, ¿no? Como es en el caso del lupus u otros trastornos autoinmunes. Siguiente, por favor. Y el último tipo son las porfirias cutáneas, ¿no?, que se asocian con reacciones de fotosensibilidad debido a acumulaciones endógenas de compuestos precursores en la vía biosintética del hemo, ¿no?, que se van a activar por la exposición al sol, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Con respecto al examen físico, las lesiones generalmente van a afectar solo a las áreas expuestas al sol. Ahora, pero hay casos excepcionales, ¿no?, que van a incluir, por ejemplo, el prurrigo actínico y la dermatitis actínica crónica, ¿no?, que estos pueden involucrar tanto la piel expuesta o no expuesta al sol. En forma general, podemos encontrar en estos pacientes eritema, también edemas, erupciones o parches eczematosos con o sin prurito, erupciones de pápulas, vesículas, ampollas o placas. También podemos encontrar ronchas o incluso dolor ardiente o punzante, ¿no?, que esto puede ser un signo, se podría decir, de porfiria. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la evaluación, la presentación clínica va a variar, ¿no? Pero se considera que la historia y el examen físico a menudo son suficientes, ¿no?, para hacer el diagnóstico. También tenemos las pruebas de laboratorio, que, bueno, no son útiles de forma rutinaria, aunque, por ejemplo, la biopsia por punción cutánea y las pruebas serológicas, como es en el caso de la detección de anticuerpo de lupus, a veces puede ser útil, ¿no? Junto, por ejemplo, con el ensayo fluorométrico, por ejemplo, en el caso de la detección de porfirias, ya sea en plasma u orinas, ¿no?, en aquellas personas que presentan, por ejemplo, ampollas en áreas expuestas al sol. Y también tenemos las pruebas fotobiológicas, ¿no?, que en realidad también no se requieren de forma rutinaria, pero pueden ser útiles para identificar y confirmar la fotosensibilidad en estos pacientes. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, el manejo se podría decir que va a variar, ¿no?, de acuerdo al trastorno. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes con mayor fotosensibilidad pueden beneficiarse con la adherencia a las medidas fotoprotectoras, incluidas, por ejemplo, la evitación de la exposición al sol, el uso generoso de protector solar de amplio espectro, también el uso de ropa protectora, ¿no?, contra el sol, gafas de sol e incluso sombreros, ¿no?, básicamente para protegernos de la luz ultravioleta. Ahora, con respecto a la prevención y el tratamiento, van a estar basados en los síntomas, ¿no?, a menudo, que van a implicar, por ejemplo, el uso de corticosteroides tópicos o terapias inmunomoduladores e incluso antihistamínicos orales, ¿no?, en algunos casos. En caso que sea, que sea más grave, sean recurrentes o refractarios, se puede requerir corticosteroides ya no tópicos, sino sistémicos o terapias inmunomoduladoras. Y bueno, también la fototerapia, ¿no?, que puede ser útil para muchas afecciones fotosensibles, porque puede ayudar a inducir tolerancia o endurecimiento, ¿no?, a la luz solar. Eso es con respecto a fotodermatosis, doctor. Mi compañero va a continuar. Gracias.
Buenas noches, doctor, ¿se me escucha? Aló. Sí, sí se escucha. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Ramírez Rivera. Voy a hablar acerca sobre el tema de fotoprotección. Bueno, para hablar un poco sobre el tema de fotoprotección, más que nada, el término hace mención a la prevención del daño que va a ocurrir en la piel, ¿no? Y más que nada por la irradiación por radiación ultravioleta, que va a ser la que va a producir más lesión hacia la piel, ¿no? Y la justificación es básicamente debido a que es la principal causante de la fotocarcinogénesis y el fotoenvejecimiento. Entonces, la radiación ultravioleta en general, el sol se menciona que va a emitir radiación ultravioleta y que esta va a ser parte, ¿no?, del espectro electromagnético. En general, el Sol va a emitir diferentes tipos de radiaciones, ¿no? Pero las más lesivas hacia la piel van a ser las ultravioletas, que se van a encontrar en una longitud de onda que varía de 200 a 400 nanómetros, de los cuales existen tres tipos, ¿no? La radiación ultravioleta tipo A, tipo B y de tipo C. Pero cabe recalcar que la de tipo C y el 95% de la de tipo B va a estar atrapado directamente sobre la capa de ozono. Entonces quiere decir que únicamente la que va a hacer contacto directamente con la superficie terrestre va a ser la de tipo A y muy pequeña parte que va a ser la de tipo B. Y como podemos observar en la imagen anterior, en la de tipo A, acá podemos observar en la imagen, la de tipo A es la que puede llegar hasta la dermis y la de tipo B es la que se queda normalmente en la dermis, ¿no? Dentro de las lesiones de la de tipo A va a ser el fotoenvejecimiento, el bronceado, ¿no? Y la de tipo B principalmente lo que va a producir daños en el ADN y la presencia de eritema. Ahora bien, ¿cómo es que se va a producir este tipo de lesión en la piel? Si bien es cierto, la piel va a poseer moléculas que nos van a proteger de la radiación ultravioleta. Estas moléculas se van a llamar las moléculas cromóforas. Estas lo que van a hacer es van a absorber la radiación ultravioleta que se va a encontrar entre rangos de 260 a 280 nanómetros. Entonces, quiere decir que cuando hay una sobreexposición de la radiación ultravioleta, obviamente va a sobrepasar estos rangos de absorción, por lo que va a producir una sobreexcitación de estas moléculas cromóforas que al sobreexcitarse ellas van a producir en una fotosensibilidad que va a desencadenar la producción de eritema, edema e hiperpigmentación, ¿no? También se dice que menciona bronceado prolongado y engrosamiento de la epidermis, ¿no? Y que básicamente son desencadenantes, ¿no?, del fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis. Ahora bien, dentro de los efectos de la radiación ultravioleta en la piel, se menciona que hay efectos agudos, inmediatos, o a largo plazo, lo que van a ser los crónicos. Dentro de los agudos se va a encontrar lo que es enrojecimiento, bronceado, y bueno, también parte de la síntesis de la vitamina D, ¿no?, que es parte propia del metabolismo humano. Ahora bien, dentro de los efectos crónicos a largo plazo se va a estar lo que es el cáncer de piel, la inmunosupresión, envejecimiento y agravamiento de las enfermedades de la piel, sin que este caso el paciente lo llegase a tener. Ahora bien, en general los fotoprotectores se me dice que son sustancias que, bueno, van a ser de dos tipos, ¿no? Las de tipo tópicos y sistémicos. Los tópicos se van a subdividir en químicos y físicos. Los químicos en general lo que van a hacer, van a absorber esta radiación ultravioleta, ¿no? Dentro de ellos se menciona que de las características principales es que bloquean el 60% aproximadamente de la radiación ultravioleta tipo A y bloquean el 90% de la radiación ultravioleta de tipo B. Son cosméticamente aceptables, pueden producir irritación local en algunos pacientes
y también se van inactivando con el pasar del tiempo de exposición, ¿no? A la radiación. Dentro de los productos que se encuentran como fotoprotectores químicos están el Parsol, la benzofenona, el padimato, el mexoril, el octocrileno y el homosalato. Ahora, dentro de los fotoprotectores físicos, estos cumplen un papel distinto a los químicos, ¿no? Si bien es cierto, mencioné que los químicos absorben, ¿no? Parte de la radiación ultravioleta tipo A y tipo B, lo que hacen los físicos es más que nada, van a reflejar o en todo caso dispersan esta radiación ultravioleta. Entonces quiere decir que tienen mucho más efectividad en cuanto a la protección tanto para la radiación ultravioleta tipo A y tipo B. Entonces se menciona de que llegan cerca al 100%. No hay ningún, bueno, la literatura que encontré menciona de que no hay ningún producto, ya sea físico o químico, que llegue al 100%. Se menciona de que podría llegar cerca a un 100%, tanto para la radiación ultravioleta tipo A e igualmente para la radiación ultravioleta de tipo B, ¿no? El efecto va a depender del tamaño y de la uniformidad de las partículas. Tiene un gran espectro para la radiación ultravioleta tipo A y tipo B, también incluye la luz visible, incluso la infrarroja también. Eh, Dentro de ellos, el más comercial, ¿no? También usado como producto cosmético es el dióxido de titanio, ¿no? Y dentro de sus variables está lo que es el petrolato rojo, el óxido de zinc, bueno, y el talco también se incluye dentro de ellos. Ahora, también existen fotoprotectores sistémicos, ¿no? Que son aquellos que van a proteger, pero mediante la ingesta por vía oral. Dentro de ellos está el soraleno, los antimaláricos, los corticoides y la indometacina. Ahora bien, ¿y cómo nosotros podemos hacer una medición correcta de la protección, de la fotoprotección? Bueno, se menciona que para que haya una correcta fotoprotección, debe haber una cubierta adecuada sobre la piel, ¿no? En este caso se menciona que la correcta aplicación de la protección solar implica al menos que tenga que ver como mínimo 2 miligramos por centímetro cuadrado sobre la piel, ¿no? Esta debe colocarse 30 minutos previa a la exposición a la radiación y se le debe reaplicar cada 3 horas o luego de la inmersión, incluida el agua, ¿no? Ahora también, existe un factor que es muy mencionado en lo que son los productos cosméticos, ¿no? Lo que es llamado el FPS, ¿no? O el factor de protección solar. Ahora bien, este es una medida, ¿no? Que fue consensuada a nivel internacional, ¿no? Para poder medir el grado de protección de los productos que se ofrecen. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Para proteger frente a la radiación ultravioleta. Dentro de ellos no se define que este factor se menciona que se define como el tiempo de exposición solar necesaria para producir el edema mínimo de pH en la piel, ¿no? Se va a hacer una comparación en cuanto al efecto sin ningún tipo de protección y el efecto que se produce con el filtro solar. Ahora bien, si bien es cierto, este factor de protección solar está enfocado más que nada a la fotoprotección por radiación ultravioleta de tipo B. En cuanto a la categorización, ¿no? Se menciona que, por ejemplo, si es que la fotoprotección menciona de que es de tipo 4 o FPC4, se menciona de que las lesiones aparecen, en la primera lesión eritematosa se va a producir a partir de 4 horas de exposición de manera directa. Ojo que para que se cumpla este criterio, ¿no? O este factor, tiene que reunir las características necesarias que mencioné, ¿no? Tiene que haber una, em, una protección 30 minutos antes, con una dosis de 2 miligramos por centímetro cuadrado. eh, y bueno, ¿no? Esas son serían las condiciones. Ahora también, por ejemplo, también se menciona que el factor de protección solar va a medir principalmente la radiación ultravioleta de tipo B. ¿Por qué no? Hasta ahora no se encuentra, ¿no? Un consenso para la medición de la medición frente a la protección ultravioleta de tipo A. Bueno, recordemos que la de tipo A
es aquella que en parte se va a encontrar, lo va a ser la que está tiene mayor exposición, pero hasta ahora no se encuentra un consenso, ¿no? O no hay un consenso establecido. Bueno, menciona que, por ejemplo, el factor de protección solar de tipo SPF 25 puede proteger hasta un 92% de la radiación ultravioleta de tipo B, en comparación con el factor de protección solar 30, de 30 hacia adelante, ¿no? Que protege contra más de 97,5. Por eso, dentro de las recomendaciones para una correcta efectividad de la fotoprotección, se menciona que tienen que ser eh, productos que contengan de SPF o FPS mayor a 30. Ahora también, bueno, encontré también una revista española donde mencionaba algunas recomendaciones para el uso de fotoprotectores ante patologías específicas, ¿no? Por ejemplo, para el uso del acné, ¿cuáles serían las características de los protectores que se debería usar, ¿no? Por ejemplo, se menciona de que las fórmulas deben tener una contextura en base acuosa, ¿no? Ya sea emulsión ligera o gel, que estas van a tener una absorción mucho más rápida, ¿no? Bueno, se menciona que también tiene que tener alta protección solar y alto espectro, tanto para ultravioleta de tipo A o B. Tiene que tener activos modificantes, no acabados en toque seco y con ingredientes de actividad sobrereguladora, ¿no? Deben ser resistentes al agua y deben de ser fotoestables. Para la psoriasis, por ejemplo, menciona de que debe tener una fotoprotección que sobrepase los 50 FPS y de amplio espectro, ya sea para ultravioleta de tipo A y B, y debe ser formulados para pieles sensibles, sin colorantes, ni conservantes, ni perfumes. Principalmente se prefiere el uso de spray y sin alcohol. Debe ser de textura hidratante, nutritiva, resistente al agua y fotoestable también. Para la dermatitis atópica, ¿no? Se menciona de que también debe mantener una fotoprotección que sobrepase los 50 FPS, debe ser para pieles sensibles y de amplio espectro. Bueno, se menciona que en caso de brote de atopia, ¿no? O intolerancia, se debe utilizar filtros físicos, ¿no? Como los había mencionado anteriormente. Bueno, también se debe sumar a ello el uso de activos calmantes, antipuriginosos, hidratantes y nutritivos. Bueno, igualmente, ¿no? Debe evitarse productos o aditivos de tipo de irritantes como el alcohol, conservantes o algún otro perfume. Para la rosácea también FPS mayor que sobrepasen los 50 FPS y de amplio espectro. Para este caso debe ser una textura ligera, sin perfume. En este caso se permite el uso de ingredientes, pero que sean de tipo calmantes, ¿no? Como los antiirritantes, antiinflamatorios y suavizantes. Bueno, también se menciona que se pueden incorporar pigmentos coloreados. Para el vitiligo, ¿no? También se menciona que mantenga una protección que sobrepase los 50 FPS y un espectro amplio. Bueno, se permite el uso de pigmentos, ¿no? Eh, para uniformizar el tono de la piel. También el uso de que sea fotoestable y resistente al agua. Para el tema de lupus, igualmente, ¿no? Una protección que sobrepasa los 50 FPS y de amplio espectro. Y la textura que se adapte al tipo de piel de cada paciente. Bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Y alguna pregunta?
¿Alguna pregunta más? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Cuando hablan de elefantiasis, ¿también es un tipo de linfectasia? De linfedema, perdón. ¿Cómo? Cuando hablan de elefantiasis, ¿también es un tipo de linfedema? ¿Cuando hablan de qué? Elefantiasis, doctor. ¿A quién estás haciendo la pregunta? A ver, ¿a quién ha hecho elefantiasis? No, creo que la compañera Alice habló sobre los linfedemas. Entonces, cuando se habla de elefantiasis, ¿es un tipo de linfedema también? A ver, ¿qué dice tu compañero? Doctor. No, doctor, no. Bueno, la clasificación que vi la elefantiasis no estaba, ¿no? Porque, bueno, esa es una afectación de los vasos, de los ganglios linfáticos, entonces no estaba ahí, doctor. El mixedema es un cuadro clínico que generalmente se presenta con un engrosamiento de la piel. La piel se pone en un aspecto medio rugoso. Cuando se trata de un mixedema en la zona de la cara, por ejemplo, hay alteración en la forma facial. Puede haber también edema o hinchazón. Y hay sobre todo infiltraciones en el tejido celular subcutáneo. Y esa infiltración hace que parezca esa piel de tipo llamada mixedema. Ese es el mixedema. Y el otro que tú te refieres, que es el otro término que busca o que es comparado, que es con lo que es, creo que elefantiasis, ¿no? Sí, doctor. Mm. ¿Estás refiriendo a un cuadro de elefantiasis en miembros inferiores o a una elefantiasis que está relacionada con la filariasis linfática? Porque hay una filariasis linfática que también produce lo que se llama elefantiasis, que es una enfermedad tropical parasitaria que va a afectar tanto a los vasos linfáticos como también a los ganglios. Y esta filariasis generalmente se contagia a través de mosquitos. Estos mosquitos pican y depositan al parásito que se traslada hasta el sistema linfático y forman esa hinchazón y engrosamiento de la piel. Eso es lo que se llama elefantiasis. ¿A eso te refieres? Esa es la elefantiasis. Sí, doctor. Entonces, doctor, ¿una elefantiasis es producida siempre y cuando esté el mosquito? ¿O necesariamente tiene que haber el linfedema crónico para que se llame elefantiasis?
Tú lo estás confundiendo con el volumen bastante grosero que se forma en una pierna, por ejemplo, cuando hay un cuadro de una linfangitis por diferente motivo. Puede haber una congestión y una afectación de los vasos linfáticos por un problema de tipo circulatorio, por ejemplo. Entonces, una alteración porque el sistema linfático también es toda una red del sistema linfático, el cual se puede por A o por B motivo comprometer y de alguna forma su afectación puede presentar una edematización bastante marcada, pero no necesariamente por el mosquito. El mosquito presenta lo que estoy hablando de una filariasis linfática, que también en algunos casos le llaman elefantiasis, pero tú te estás refiriendo, creo, a elefantiasis que se condiciona por una alteración en el sistema linfático, que puede ser producido mayormente por un problema a veces de insuficiencia vascular periférica o cuando hay compromiso del sistema vascular profundo. Y cuyo Sí, doctor. aspecto es una pierna totalmente gruesa, engrosada, muy, una piel rugosa, áspera y bastante indurada, y casualmente que semeja semeja la piel del elefante, y por eso que le llaman elefantiasis. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Bien, ¿Escucha? entonces, Doctor, ¿me escucha? ¿cómo? ¿Me escucha? Muy bajo. ¿Sí? ¿Qué dices? Ahora, doctor, ¿me escucha? No, muy bajo, se escucha. Ahora, doctor. A ver, ahora un poco mejor. Doctor, mi pregunta era con respecto a los protectores solares. Yo recuerdo que hace un buen tiempo, o bueno, creo que recién se han estado incluyendo los protectores solares con color, ¿no? Que tienen diferentes tonalidades de la piel. ¿Eso qué tan eficiente, doctor, es con respecto a lo que normalmente se usa, ¿no? ¿Qué tal qué me dices? ¿Qué tan, si tiene la misma eficacia de la protección de los otros bloqueadores que no tienen ese color adicional? Ah, tú refieres a los tonos te refieres a A los protectores solares, doctor, que ahora vienen incluidos con color, con coloración de acuerdo a los de la piel. Porque eso creo que antes no había eso, doctor, que yo recuerdo. Creo que ahora recién se está implementando ese tipo de protectores solares. es que la industria farmacéutica pues avanza y los laboratorios también avanzan, entonces hay muchas personas que, por ejemplo, que tienen algún tipo de imperfección en el rostro, ¿no? Personas que pueden tener manchas, personas que pueden tener algún tipo de discromía. Y entonces para eso ahora salen los protectores con color, ¿no? Y que algunos tienen diferentes tipos de color, diferentes tonos de color, pero son protectores con eficacia frente a la luz visible. Entonces hay otros, los normales que también existen
no tienen color y también tienen la misma eficacia, o sea, no pierden la eficacia. Simplemente la industria farmacéutica ha condicionado color a la sustancia protectora. Es decir, estas sustancias que generalmente, por ejemplo, son el dióxido de titanio o el óxido de hierro, generalmente las han, digamos así, le han aumentado un tono de color. Y entonces se convierten en el mismo protector clásico que había, con la diferencia de que tiene un color. Y el color lo hacen para que, como estéticamente hay algunas personas que necesitan, por ejemplo, una persona que tiene rosácea, ¿no? Es una persona que tiene el rostro bastante enrojecido. Entonces, por ejemplo, buscan un tono un poco, digamos así, un tono un poco oscuro para poder disimular hasta cierto punto el tono rojizo que puede tener su piel. Entonces, ellos, por ejemplo, usan un corrector o un bronceador, o perdón, un bloqueador así con un tono, digamos así, de un color café o de un color ligeramente del color de piel, ¿no? Entonces, es desde el punto de vista cosmético nada más la aparición de esos bloqueadores de color, pero al final tienen la misma eficacia. No disminuyen su eficacia en cuanto a la protección solar, sino simplemente es una forma de coloración para diferentes tonalidades con la finalidad de tener un mercado de personas que optan por este tipo de bloqueadores, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de pecas en la cara, no les gustan las pecas, les incomoda, entonces buscan un protector que tenga algo de color y entonces uniformizan. Y es así, es simplemente desde el punto de vista estético. Ok, gracias, doctor. Lo que sí tienen que tener pues presente es que los bloqueadores hay de todo, de toda forma de presentación. Hay bloqueadores en geles, en cremas, en lociones, y eso sí es, eso es importante porque no todas las personas pueden usar el mismo tipo de bloqueador. Casualmente por eso se pide y se tiene un catálogo amplio de bloqueadores, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen una tendencia a tener una piel grasa no van a usar bloqueadores en forma de crema. Tendrán que usar los bloqueadores que presenten una textura en forma de loción o de repente en forma de gel. Igualmente, la persona que tiene demasiada reseca su rostro, no va a poder usar un bloqueador que tenga en gel, le conviene usar un bloqueador que tenga una presentación en crema. Y entonces ahí viene la otra presentaciones de los bloqueadores. Entonces se habrán escuchado que hay bloqueadores en forma de crema, en forma de geles, en forma de lociones, es decir, casualmente para abarcar todo tipo de piel en el contexto universal. Entonces, el que tiene piel grasa, pues buscará un bloqueador que no tenga esa base de grasa y tendrá más bien que usar un bloqueador de tipo, digamos así, en gel o una loción, y así sucesivamente. Eso es lo importante del mercado de los bloqueadores, ¿no? Porque cada vez hay mayor apertura de línea de bloqueadores y de tonos de bloqueadores y de factores de protección solar. Entonces, eso es un mercado bastante amplio porque la radiación solar, como ustedes han escuchado, es un factor de daño cuando uno lo toma en una forma exagerada en cuanto a la exposición al sol, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, en Lima, nosotros tenemos un factor de radiación solar que es bien agresivo en verano. Normalmente todos nosotros tenemos digamos así, un factor de protección natural al sol. Más o menos ese factor de natural al sol significa que nosotros vamos a estar expuestos un promedio de 8 a 10 minutos, y en el cual en esos 8 o 10 minutos nuestro propio organismo se defiende contra el sol.
sin necesidad de usar un bloqueador, sin necesidad de usar una sustancia protectora. Eso es algo natural en cada organismo. Pero después de este tiempo, de acuerdo a nuestro tipo de piel, porque nuestro tipo de piel de nosotros, estoy refiriendo a nuestra población, es un tipo 4 aproximadamente el promedio. Entonces tenemos un factor, digamos así, de radiación que nos cae y nuestra propia piel soporta más o menos un tiempo de 8 minutos hasta 10 minutos, en el cual se puede poner ligeramente rojo, ligeramente congestionado, pero no sufre mayor daño. Pero ya después de este tiempo ya sí empieza a tener el daño solar, es decir, nuestro tiempo de protección natural al sol ya caducó y entonces empieza la alteración o el daño del sol si es que estamos frente a una fuente de calor sin, digamos así, sin protección de ninguna índole. Entonces, eso es lo que también tienen que tener presente. Entonces, el cuidado de la protección de la piel es importante porque es un proceso acumulativo, la radiación solar. No todos tenemos, aparte de eso, un crédito solar. Y el crédito solar se llama un crédito que lo tenemos desde cuando nacemos. Es como si tuvieran ustedes una cuenta en el banco. Y esa cuenta en el banco, ¿no? Lo van consumiendo a través del tiempo. Es muy parecido como el crédito solar. Es decir, tenemos un crédito solar en el cual nuestro organismo se va a ir dependiendo del sol a través del tiempo y va a poder estar expuesto al sol en una determinada cantidad de tiempo. Ese crédito solar con el tiempo se va agotando conforme pasan los años y se agota más rápido si nosotros, por ejemplo, nos exponemos al sol, no usamos protección, vivimos de repente algunos en zonas eminentemente de radiación solar, por ejemplo, al borde del mar, o vivimos en altura. Entonces ahí sí nuestro crédito solar se va a agotar más fácilmente. Y después de agotado el crédito solar, prácticamente ya nuestro organismo queda, como se dice, desprovisto de esa protección. Y entonces ya el daño es mucho más agresivo, el daño es mucho más intenso. Y si no nos cuidamos físicamente y químicamente del sol a través de los bloqueadores químicos o de la protección física, que es en forma de sombreros, lentes, gorros, pañuelos, etc., entonces nuestra piel se va a deteriorar más fácilmente. Entonces, la indicación es a las generaciones que vienen, generalmente inducirles, hacerles ver de que el sol es un elemento que si bien es cierto, es importante para la vida, pero la exposición demasiada al sol prácticamente se convierte también en un factor negativo para nuestra salud, especialmente nuestra piel, porque a través del tiempo, conforme pasa el tiempo, va a presentar el deterioro de la piel por este daño solar acumulativo. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que esta parte de la exposición ya nos ha llevado 1 hora y picos. Entonces yo creo que la otra parte que nos corresponde, que nos falta, lo haríamos mañana, Brian. ¿Se refiere a los temas que nos dejó aparte, doctor? Claro, eso tiene que presentarlo, pues. Ya, doctor. Entonces, ¿mañana a qué hora? Después a las 9. Creo que esa hora ya todos están más tranquilos y todos están en su casa. Al menos, porque veo que ahora, por ejemplo, están todos. O falta alguien. A ver. Ahorita sí estamos completos todos, doctor. Estamos los 11.
excepción de Vanessa, por lo menos que ya definitivamente no viene, ¿no? Que tu amiga Vanessa no ha asistido. Sí, doctor, como le comenté al inicio de clases, ¿no? La compañera no asiste. Bueno, ya, entonces, mañana haríamos lo que falta a las 9, ¿ya? Y terminaríamos, y el examen sería el día lunes, porque ustedes me han dicho que no pueden el sábado. Sí, doctor, el día lunes Tendría que sería ser el lunes. genial. ¿Ah? El día lunes estaría genial. Por eso, pues tendría que ser el día lunes en la noche. Tendríamos que fijar una hora ahorita o mañana tendríamos que fijar una hora para el día lunes. ¿A qué hora sería? Pero tendría que ser en la noche. 9 de la noche, doctor, podría ser, así como las teorías. Claro, podría ser. Ya, doctor, está muy bien. Entonces el día Bien. lunes el examen a las 9. Doctor, ¿y vamos a hacer ahora la teoría o mañana? No, la teoría la van a hacer ustedes. Ah, ok. Doctor, bueno, entonces las exposiciones es la teoría, ¿cierto? Claro, porque la teoría de esta última parte es discromías. Y las discromías comprenden los cuadros clínicos que cursan con hiperpigmentación y otros con hipopigmentación. Entonces, si ustedes ven que he distribuido los temas entre ustedes, algunos tienen las discromías con hipopigmentación, por ejemplo, la melanosis o la hipomelanosis en gota, el vitíligo, la pitiriasis alba, etc. Y hay otros que les he distribuido la discromía de hiperpigmentación, por ejemplo, melanosis facial, epélides, nebus y una serie de temas que todos comprenden las discromías, tanto de tipo hipocrómicas como de tipo hipercrómicas. Entonces, mañana ustedes van a exponer ese tema y lógicamente que la exposición de los temas que ustedes hacen se toma en cuenta para la elaboración de las preguntas para el examen. Parte de las exposiciones que ustedes hacen también comprenden preguntas en el examen, que son 20 preguntas que se hace al final en el examen. ¿Ya? ¿Ok? Sí, doctor. Doctor, en todo caso, podría ser más temprano entonces la teoría, bueno, las exposiciones del día de mañana. ¿A qué hora es lo más temprano que podría? Sería a las 9. Ah, bueno, entonces está bien, entonces a las 9 queda. Sí, porque mañana Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo durará el examen? ¿Cómo? ¿Cómo? Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo duraría el examen? 20 preguntas, ¿para cuánto tiempo será? Depende de las preguntas que les pongo. Si les pongo preguntas un poco